Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que, además, tiene mucho misterio alrededor, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, pero que sigue dando de qué hablar mucho después de que la serie terminara. Vamos a explorar juntos lo que no se cuenta de esa conexión tan especial que tienen, los rumores, las verdades a medias, y todo lo que se esconde detrás de las cámaras. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y chismecitos que les traigo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son lo máximo. Bueno, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande. Uf. ¿Qué tema? Desde el momento en que los vimos juntos en pantalla, la química era innegable. Asteriscos en Calcap Masterisco fue un fenómeno, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión que tenían Kerem y Hande. Sus personajes, Serkan y Eda, eran adorables, explosivos, y nos hicieron suspirar a todos. Pero, ¿qué pasaba realmente fuera del set? Esa es la pregunta del millón. Durante el rodaje, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las fotos juntos fuera del trabajo, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. La noticia fue recibida con euforia por los fans, que veían su sueño hecho realidad. La pareja de la ficción se había convertido en pareja en la vida real. Era como un cuento de hadas, ¿verdad? Los veíamos felices, enamorados, viajando juntos, compartiendo momentos especiales en redes sociales, parecía que todo era perfecto. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos en sus vacaciones en Maldivas, sus cenas románticas en Estambul, incluso sus salidas casuales a comprar helado. Cada foto era analizada al detalle, buscando pistas sobre la solidez de su relación. Las redes sociales estallaban con hashtags como #Kerem Hande, #Anker, #Etser, inundando Instagram y Twitter con mensajes de amor y apoyo. Los fans creaban montajes de sus escenas favoritas de la serie, fusionándolas con fotos de la pareja en la vida real, en un intento de prolongar la magia de asteriscos en Calcap Masterisco. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo sombras. La relación de Kerem y Hande no estuvo exenta de dificultades. La presión mediática era enorme. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada rumor era amplificado. Además, ambos son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turca, con agendas apretadísimas y proyectos individuales que les exigían mucho tiempo y energía. Hande, ya una estrella consolidada antes de asteriscos en Calcap Masterisco, continuó recibiendo ofertas para protagonizar nuevas series y películas, mientras que Kerem, tras el éxito arrollador de la serie, se convirtió en uno de los actores más solicitados del país. Equilibrar sus carreras profesionales con su vida personal se convirtió en un desafío constante. Y aquí es donde empiezan las cosas que no se cuentan tan fácilmente. Por ejemplo, se decía que sus familias no siempre estaban de acuerdo con la relación. Hande, proveniente de una familia más tradicional, al parecer tenía ciertas reservas sobre el estilo de vida más bohemio y relajado de Kerem. La familia de Hande, acostumbrada a un perfil más discreto, se sentía abrumada por la constante atención mediática que rodeaba a la pareja. Se rumoreaba que la abuela de Hande, una figura muy importante en su vida, no veía con buenos ojos la exposición pública de su nieta y prefería un compañero más alejado del mundo del espectáculo. Kerem, por su parte, proveniente de una familia más moderna y cosmopolita, siempre había defendido su libertad individual y su derecho a vivir su vida sin ataduras. Estas diferencias culturales y generacionales, aunque sutiles, podrían haber contribuido a crear ciertas tensiones internas. También se rumoreaba que las diferencias en sus ambiciones profesionales generaban tensiones. Hande, enfocada en consolidar su carrera como actriz, y Kerem, con aspiraciones de dirigir y producir sus propios proyectos. Hande, con una trayectoria ya consolidada, buscaba papeles que la desafiaran y la permitieran demostrar su talento actoral. Quería ser reconocida por su trabajo y no solo por su belleza. Kerem, por otro lado, sentía la necesidad de explorar nuevas facetas de su creatividad.
Soñaba con dirigir sus propias películas, escribir sus propios guiones y producir proyectos que reflejaran su visión del mundo. Estas ambiciones divergentes, aunque comprensibles, podrían haber generado fricciones en la pareja, especialmente en lo que respecta a la priorización del tiempo y la energía. Luego, claro, están los inevitables celos y las inseguridades que surgen en cualquier relación, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Las constantes preguntas sobre sus exparejas, los rumores de infidelidades y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo tan expuesto, sin duda, debieron afectarles. La prensa del corazón no perdía oportunidad de relacionar a Kerem con sus antiguas compañeras de reparto, o de insinuar un supuesto romance entre Ande y algún otro galán de moda. Estos rumores, aunque infundados, sembraban la duda y la desconfianza, creando un ambiente de tensión constante. La dificultad de distinguir entre la realidad y la ficción, entre lo que se decía y lo que realmente sentían, debió ser agotadora. Recuerdo que en una entrevista, Kerem mencionó lo complicado que era mantener la individualidad dentro de una relación tan mediática. Decía que sentía que la gente esperaba que fueran siempre Serkan y Eda, y que eso les impedía ser simplemente Kerem y Ande. Imagínense la presión. La gente proyectaba en ellos la perfección de sus personajes, esperando que su relación fuera un reflejo de la historia de amor que habían interpretado en la pantalla. Esta expectativa irreal, lejos de fortalecer su vínculo, lo debilitaba, impidiéndoles ser auténticos y genuinos. Kerem, en particular, se sentía atrapado en una imagen que no le permitía mostrar su verdadero yo, su lado más creativo y rebelde. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. Después de 1 año y medio de relación, Kerem y Ande anunciaron su separación. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de desgaste por la presión mediática. En fin, un poco de todo. Los comunicados que emitieron, aunque cordiales y respetuosos, no revelaban la verdadera magnitud de la crisis que habían atravesado. Se limitaban a agradecer el apoyo de sus fans y a pedir respeto por su privacidad en este difícil momento. Lo que sí es cierto es que la ruptura dejó a muchos fans devastados. Muchos sentían que habían perdido la esperanza en el amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Los fans más acérrimos se negaban a creer la noticia, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Surgieron teorías conspirativas, acusando a las agencias de representación de la pareja de haber forzado la ruptura para proteger sus carreras individuales. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y dolorosa. ¿Pero qué pasó realmente después de la ruptura? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de la tormenta mediática inicial, tanto Kerem como Ande se refugiaron en sus respectivos círculos íntimos, buscando consuelo y apoyo. Ande se volcó en su trabajo, aceptando nuevos proyectos que la mantenían ocupada y distraída. Kerem, por su parte, aprovechó para viajar, explorar nuevos lugares y reconectar consigo mismo. A pesar de la separación, Kerem y Ande han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos públicos, se han saludado con cariño, incluso se han dedicado mensajes de apoyo en redes sociales. Esto ha alimentado las esperanzas de muchos fans que sueñan con una reconciliación. En varias alfombras rojas, se les ha visto interactuar de manera amigable, intercambiando sonrisas y cumplidos. Estos gestos, aunque pequeños, han sido interpretados por los fans como señales de que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Y aquí es donde quiero aclarar algo importante: nadie, absolutamente nadie, excepto ellos dos, sabe realmente lo que pasó entre ellos y cómo se sienten el uno por el otro. Todas las demás son especulaciones, rumores y teorías que circulan en Internet. Es fácil caer en la tentación de construir narrativas basadas en suposiciones y deseos, pero es fundamental recordar que la verdad solo la conocen ellos. Lo que sí podemos observar es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado su versatilidad actoral, interpretando roles muy diferentes entre sí. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en sus proyectos personales, viajando por el mundo y explorando nuevas facetas de su talento. Ha participado en producciones internacionales, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. ¿Pero podría haber una reconciliación en el futuro? Esa es la pregunta que todos se hacen. Personalmente creo que es difícil de predecir. El tiempo dirá.
Lo que sí creo es que entre ellos hay un cariño genuino y un respeto mutuo. Y eso, en cualquier relación, es fundamental. Quizás en un futuro, cuando la presión mediática haya disminuido y ambos hayan madurado como personas y como profesionales, puedan reencontrarse y dar una nueva oportunidad a su historia de amor. O quizás simplemente sigan siendo amigos, recordando con cariño los momentos que compartieron. Lo que no te cuentan es que detrás de toda la fama, el glamour y las portadas de revista, hay dos personas reales, con sentimientos, sueños y miedos. Dos personas que se enamoraron, vivieron una relación intensa bajo la lupa de los medios, y que por las razones que sean, decidieron tomar caminos separados. Es importante recordar que son seres humanos, con las mismas vulnerabilidades y contradicciones que todos nosotros. Y eso, al final del día, es lo que importa. Respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Dejar de lado las expectativas y los cuentos de hadas, y entender que la vida real no siempre es como la vemos en la pantalla. Su historia de amor, aunque real, no era una película ni una serie de televisión. Era una relación compleja, llena de altibajos, que finalmente llegó a su fin. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas que se hizo realidad y que, lamentablemente, llegó a su fin. Hubo amor, pasión, química, pero también presión, dificultades y diferencias. Lo que queda es el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar y la esperanza de que algún día, quizás, sus caminos vuelvan a cruzarse. O quizás no. Lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. He intentado ser lo más objetiva posible, basándome en la información disponible y evitando caer en especulaciones infundadas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber qué piensan ustedes de esta historia de amor, qué les ha conmovido y qué les ha decepcionado. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para mí, me motiva a seguir investigando y compartiendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor verdadero existe, pero no siempre se parece a lo que vemos en las películas. Hasta la próxima.